Hola, buen día a todos. El día de hoy, en nuestro podcast 50 años, 50 historias de Coparmex, tenemos la presencia del empresario Jorge Pérez Rodríguez, el cual nos va a platicar un poco de su vida y su trayectoria. Don Jorge, buenos días, ¿cómo está? Pues traemos hoy de plácemes por poder acompañarnos en este podcast. Gracias por venir. Al contrario. Y la idea fundamental con la cual empezamos este podcast es que nos platique un poquito quién es Jorge Pérez Rodríguez. Platíquenos usted. Nací en Torreón, 100% lagunero. En la primaria, secundaria y preparatoria tuve la suerte de pasarla en la Pereira, Carlos Pereira, una escuela de jesuitas, formadora. Yo sé que había más escuelas muy buenas también, pero para mí era lo mejor porque el hecho de estar educándose con jesuitas fue fundamental en mi formación. Tuve la suerte de estar los 12 años en la Pereira y pasar al Tecnológico de Monterrey a estudiar una carrera de ingeniería mecánica, y estuve mis 10 semestres, que era el tema total de la ingeniería. Y quisiera platicarles una cosa muy importante que pasó, porque el ser hijo único significaba mucho para mis papás, que estudiara, que me graduara, que pudiera tener herramientas para trabajar. Y no sé si se acuerden, pero antes había una tesis que tenían uno que presentar para graduarse, pero en el tecnológico hubo examen profesional. Y 3 meses antes de terminar la carrera nos dieron un formulario de 30,000 millones y millones de páginas para preparar para dentro de 3 meses presentar el examen profesional. Una cosa terrible. ¿Usted la estudió aquí en Torreón? No, en Monterrey. No había aquí tecnológico, ¿verdad? Entonces, nos empezamos a leer esos manuales y yo tenía mucha cercanía con mis padres, pero mucha. Realmente mi papá empezó a trabajar independiente porque también él fue un empresario que decidió trabajar solo. Entonces, ya grande tomó esa decisión, ya con nosotros, ya de familia, y pues tenía ilusión en que me graduara y tuviera esa herramienta. Total, llega el examen y pues uno espera 1000 cosas. Se van mis papás el día que era el examen, el 19 de junio del 73, y empezamos esa noche la pasamos juntos y platicando, y se respiraba una tensión terrible, porque no puedo negarlo, ¿verdad? Pero ellos, no te preocupes y te va a ir bien y tranquilo y relájate, hijo de la mañana. Era una cosa terrible, ¿verdad? Bueno, llega el examen y las preguntas que empiezan a hacer los maestros fueron totalmente diferentes a lo de la guía. Totalmente. ¿En dónde piensas trabajar? Pues con mi papá. Espero en Dios estar en la fábrica y acompañarlo. ¿Y qué haces y qué vas a hacer? Y que con tus estudios de administración, ¿cómo vas a manejar los costos? Etcétera, etcétera, etcétera. Un examen totalmente de la vida diaria. O sea, gracias a Dios, como desde los 10 años empezamos a oír a mi papá hablando del tema de la fábrica, pues quieras o no quieras, te vas empapando de todos esos temas, ¿verdad? Y aunque al principio los desconozcas porque estás chico, no sabes ni qué están hablando. Hablaban de valeros, hablaban de fricciones, hablaban de moldes, hablaban de arenas Shell, cosas que no las vas entendiendo, pero las vas poco a poco asimilando. Total, salgo el primer maestro, porque eran 6, y pues por mí eres ingeniero, y por esto estás aceptado. Y total, hablaron los 6 personajes ahí. Y yo creí que todavía faltaba algo, pues como que me habían llevado a algo para hacer un corralito más fuerte, ¿verdad? No, gracias a Dios, ahí acabó el cuento y dieron las 6 aprobaciones y para afuera. Y lo importante de eso fue que al salir estaban mis papás esperando, ¿verdad? No, impresionante, de veras, no se lo recomiendo a nadie porque
los ves y están tensos. Hasta me pongo así complicado para hablar, pero estaban tensos porque no sabían qué había pasado, ¿verdad? Y luego me acerco y les digo, pues, papacitos, tienen un ingeniero. ¡Qué padre! Y hijo, fue una cosa, un reventadero, una explosión, de que empezaron a llorar. Pues se contagia uno, ¿verdad? Una cosa que yo le doy gracias a Dios de haber tenido sus padres, porque eran increíblemente bondadosos y fuertes y duros y presionantes, y el trabajo era, el respeto era, o sea, los valores eran, había cosas que era muy importante. Así me gradué yo de ingeniero y empiezo a trabajar a los 6, 8 días. Vámonos. Empecé a trabajar con ellos. Y platícame un poquito de Hopper. ¿Hopper qué significa? ¿Cuándo le inicia su papá? ¿Cómo se dio todo el inicio de la empresa? Hopper empezó en 1960, en noviembre del 60. ¿Qué edad tenía usted? 10 años, estaba muy pequeñito, y mi papá trabajó en una empresa muy fuerte de aquí de Torreón, de bombas, con un señor, don Alfonso Gómez. Impresionante, era un negocio de vendía y fabricaba bombas de pozo profundo. Los agricultores tenían mucho negocio con eso. Él trabajó varios años, juntó un capital, pero él tenía un sueño, aunque lo podamos decir de mil maneras, pero un poquito raro, porque lo vio en un Mecánica Popular, las fotos de las revolvedoras para construcción. Y él ubicaba esa máquina con mano de obra para México, que necesitaba mucha mano de obra, darle mano de obra a la gente, ¿verdad? Y se lanzó, se decidió, juntó sus ahorros y se inyectó todo. El futuro de la familia lo inyectó ahí, ¿verdad? Órale. O sea, una decisión bastante complicada. ¿Pero ya sabía hacer todo eso o le fue aprendiendo sobre la marcha? No, él estuvo en esa fábrica de bombas y aprendió muchos controles, muchas máquinas, herramientas, las aprendió a trabajar. Lo más importante de un empresario para mí era la administración y la venta, porque si uno produce muchas cosas y no las vende, pues hasta ahí te llamabas, ¿verdad? O sea, no puedes llegar a más. Entonces, él tenía esa facilidad, tenía una facilidad de comunicarse con la gente, de hacer amistades, amigos, ¿verdad? Amigos realmente a los clientes, ¿verdad? Entonces, él aprendió muchas máquinas a operarlas en esa empresa. Le tocó una persona, el dueño de esa empresa, don Alfonso Gómez, yo creo que lo quiso muchísimo. Luego fueron compadres de la hija de ellos, o sea, mucha cercanía. Entonces mi papá decide formar en 1960 la empresa. ¿Qué significa Jorge Pérez, me imagino? Jorge Pérez, pero por ser hijo único le puso la R. Y entonces Jorge Pérez Rodríguez, ¿verdad? O sea, la empresa, su nombre lo debe a usted, pero por su papá, por el amor que le tenía su papá a usted. Así es, porque puede haber dicho en un momento, pues era Jorge Pérez y colorín colorado, pero en realidad él siempre agregaba esa R, ¿verdad? O sea, me tomaba en cuenta y tomaba en cuenta a mi mamá, o sea, era un hombre de mucha cercanía familiar, o sea, era un hombre así, ¿verdad? En todos los... Bueno. Y platíqueme en los inicios, usted estaba chiquito, tenía 10 años. Sí. ¿Fueron tiempos difíciles cuando empezó, tiempos, o no se acuerda, o cómo fueron esos primeros años de Hopper para usted? Yo creo que fue muy complicado, muy complicado, porque nosotros teníamos la costumbre de comer juntos, siempre. Él llegaba de la oficina y comíamos. La cena era un poquito más complicada porque salía tarde de la oficina. Y cuando empezó a trabajar la empresa, pues lógicamente... ¿Con cuánta gente empezó más o menos? Más o menos eran como unos 22 trabajadores, 24 trabajadores. Un hermano de él le prestó una pequeña nave, ahí empezó. Luego mi abuelo materno le regaló un terreno y ya se disparó. Pero pues el capital que él tenía de los años que trabajó no era un capital para poner una fábrica, ¿verdad? Entonces había muchas máquinas muy usadas,
tornos, revólver enormes, pero pues tenían 30,000 millones de años, ¿verdad? O sea, fresadoras también de 1,000 años. Entonces, pues era complicado, sacar un control de calidad era complicado y no había el dinero para comprar más máquinas y producir, ¿verdad? Porque realmente lo que necesitaba su capital de trabajo, él necesitaba producir para ir a vender y recuperar. En esos años, los márgenes, de veras es pecado mortal, pero eran 3-1. No importaba qué porcentaje de utilidad, no, multiplicar por 3, se acabó, no tienes problema. O sea, se permitía en la industria metalmecánica márgenes muy atractivos, ¿verdad? Que realmente te permitían, si te funcionaba la empresa y tenías un departamento de cobranza adecuado y no te alocabas en las ventas, podías irte fortaleciendo rápidamente. Entonces, ¿y cómo recuerda usted esos años con su papá en ese negocio? Usted chiquito, póngale 14 años. ¿Qué le decía a su papá? ¿Cómo interactuaba usted con su papá en la etapa que él estaba trabajando en los inicios de Hopper? Pues realmente, no es que me dé pena decirlo, pero yo iba a lavar fierros. O sea, él me llevaba los fines de semana porque el domingo a él le gustaba ir a ver al Llantos en la televisión. Ahí le veía el fútbol de México, lo veía allí en la fábrica. O sea, había pequeños turnos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no había máquinas y tenían que trabajar hasta un turno y medio para poder lograr, ¿verdad? Con poquito, mucho. Entonces, llegaba yo ahí y ponía al jefe de taller a que me enseñara a soldar. Pues me daba unas quemadas brutas, porque realmente empieza uno a quemar y cuando empiezas a quemar la varilla, pues si no te das cuenta y el operador te deja para que te fastidies, pues te quemas los calcetines y te quemas tú, ¿verdad? Porque te entran las chispitas de la soldadura en las cosas que se veía que realmente yo estaba aprendiendo algo, pero a base de cosas duras desde abajo, con todos los trabajadores. Tuve muy buena relación y eso fue, estamos hablando, yo tenía 14 o 15 años. Entonces todos esos trabajadores, casi todos, se quedaron conmigo. Órale. Porque yo entré en el 73 a la fábrica y realmente la mayoría eran jóvenes. Yo tenía 23 años y ellos tenían 35. O sea, no era gran diferencia. Y lográbamos pues mucha cercanía porque ya teníamos amistad. Me mandaban por las cocas y luego el otro me trataba de pellizcar por acá. Sí. Y poco a poco vas ganando un momento, un espacio y un respeto, porque no podías dejar de quererlos como amigos, pero también respetarlos y que te respetaran, porque tarde o temprano ibas a tratar de manejar a lo que tú pensabas, esa gente y esas empresas, ¿verdad? Entonces, era un poquito complicado, pero tenía a mis papás que te estaba, fíjate aquí, fíjate acá, y tranquilo aquí, tranquilo acá. O sea, el monitoreo era diario, constante, ¿verdad? Fíjese, qué padre que me dice tenía a mis papás, y esa parte es que su mamá se involucraba en el negocio. Terriblemente. Ella tenía una mente matemática impresionante. Su papá tenía un negocio enorme en México de una ferretería, pero enorme, y maderería. Entonces ella estaba en ventas y cubicaba la madera. No es fácil. Cubicaba la madera de una manera, las tablas. Para los que no saben, que nos están escuchando, ¿qué es cubicar la madera? O sea, por ejemplo, tienen el largo, el ancho, el volumen, los volúmenes también de la madera, las tablas, saber exactamente la dimensión que le están vendiendo a fulanito, ¿verdad? De las tablas. Y había mucha cosa que ver en la madera, porque hay maderas que tienen nudos, unas manchas negras ahí que tienen, que eso puede ser peligroso para determinadas gentes que usan madera, ¿verdad? Y ella tenía veían las tablas, no sé si hayan conocido ustedes unas tablas de los senos y de los cosenos y de las tangentes acá en trigonometría. Sí. Bueno, eran complicadas. Bueno, así eran las tablas de cubicación.
Y ella dominaba, ella tenía una facilidad tremenda. ¿Y ella se integró a Hopper o nunca se integró? No, ella con mi papá le ayudaba en todo, muchos consejos administrativos. Era un Espíritu Santo. Como ¿verdad? un consultor. Sí, pero era una cosa que no se quería ver y estaba, ¿verdad? No la podía Presente. uno, pero ahí estaba. O sea, era tremenda, era brillante en sus formas de ayudarnos, de estar con nosotros y de ver en los momentos que realmente pasa uno complicados, ahí estaba. Y sacaba al buey de la barranca, lo sacaba, no había problema. Ándale, échale ganas porque Así es. Jorgito ahí tiene que comer. Oiga, ¿y usted se fue a estudiar a Monterrey? ¿Nunca le surgió por la cabeza quedarse en Monterrey? Sí, claro, en Fundidora. Yo estaba feliz ahí porque ya estaba yo por entrar ahí y realmente pues quería quemarme un poco en una empresa tan grande como era Fundidora, pero pues también ahí estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Oye, y está solo tu papá y fíjate y tienes que ver acá y los crecimientos ahorita los aprovechas o no, pero yo tengo un ingreso acá de tanto, mamá. Pues acá lo tienes a la mitad, hijo de María Santísima, pero al ratito te comulgas, ¿verdad? O si usted entró a trabajar a Fundidora, ¿a qué edad? No. Yo hice mi solicitud, prácticas. me aceptaron después de las prácticas en 1973, ¿verdad? O sea, desde enero a junio hicimos ahí todo el trabajo, ¿verdad? Pero pues había unas oportunidades tremendas. Monterrey era una ciudad... Con mucho crecimiento. No, era un mundo de crecimiento y para mí creo importante que el tecnológico era su semillero. Las gentes que fundaron el tecnológico pensaban mucho en preparar gente... Para el crecimiento de la ciudad. De ellos, de sus empresas, eran dueños de todo. Don Eugenio Garzazada era un hombre increíble. Fuimos la última generación que don Eugenio nos entregó el título personalmente. O sea, era un hombre, de veras, llegaba uno a unos restaurantes, ahí, cafeterías que había en el tecnológico. Ahí estaba el señor. O sea, era un hombre que era increíble ver su sencillez para hacer, ¿verdad? Era un señorón. Y qué bueno que se regresó porque pues ahorita Hopper es una de las empresas que más o que emplea un montón de gente aquí y bien pagados y contenta la gente y la verdad es que es un referente de la región en el tema pues metalmecánico y como empresa, ¿no? Pero entonces platíqueme, entiendo que hubo algunas situaciones con su papá de salud y pasó algo, platíqueme esa historia en el proceso. Está muy triste, yo llegué en junio del 73 y en diciembre del 94, él tuvo un problema total por una radiación y hagan de cuenta que le quemaron el cerebro, de un día para otro. Órale. Una cosa terrible, una cosa que... ¿En qué año me dijo? 1974. Ah, 74. Sí, o sea, un año después de que yo llegué, realmente tuvimos un año de estar juntos, de luchar. O sea, no hubo chance que le enseñara bien el un negocio. solo viaje hicimos para conocer a la red, un solo viaje. Realmente fue muy complicado porque si tienes el título, si eres un profesionista, si estás graduado, ya pasaste por 50,000 materias, todo lo que quieras, pero no es lo mismo que tener experiencia trabajando, lavando fierros. No, ya ahora eres responsable. Y de repente pasas a ser el responsable de tus papás. O sea, ya no eres el chiquito. ¿Qué edad tenía usted? Bebé. 23 años. O sea, a los 23 a usted le dan la responsabilidad de toda la fábrica. En el 23 y en el 73 yo llegué. En diciembre empezaron los problemas. En diciembre. El diciembre del siguiente, mi papá ya estaba en la casa. O sea, realmente rapidísimo. Pero el hecho de que tú sientas que ahora la responsabilidad es tuya y que tus padres te dedicaron 23 años,
y te sacaron adelante, así es que tienes que corresponder. ¿Y no hay usted en el sopa. 74 ya estaba casado o no? No, yo me casé hasta el 75, pero realmente fueron momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque la empresa estaba pequeñita. Entonces, se necesita un crédito. Estaba Nacional Financiera en ese entonces. Había un tipo de crédito de Nacional Financiera muy bueno. Pero eran 3 millones. No era la cosa de locura ni de volverse locos. Pero era una cantidad importante para el negocio de mi papá, ¿verdad? Y para poder lograr que te dieran el crédito, pues tenías que tener garantías, y los fierros, pues eran fierros viejos, ¿verdad? O sea, tienes que luchar muy duro y de repente no te hace clic la neurona y dices, ay caray, tienes un problema con un crédito tan fuerte, no despegas tus ventas, no sacas la cobranza, tus trabajadores no rinden, tu producto no puede cumplir. O sea, te entran muchas variables. Y la misma inseguridad de tener 23 años, ¿verdad? Que dices, oye, pues vengo llegando, espérenme. Y no puedes empeorar la situación. O sea, puedes mejorarla y hacer la lucha o dejarla igual, pero nunca puedes aceptar que baje. No, su además, problema. me imagino que su papá necesitaba tratamientos, medicinas y un montón Todo, de cosas. no. Entonces, pues tampoco era rajarse porque tenía que usted pagar toda esa parte de lo que la fábrica dio, ¿no? Claro, y así fue. O daba. Realmente fue una cosa muy difícil, pero, como les digo, había un margen. En ese entonces todavía me tocó a mí, del 73 hasta la 76 que empezaron los conflictos de una devaluación en septiembre con Echevarría. Y a partir de las devaluaciones empezaron las cosas a complicarse muy fuertemente. Porque ¿Tenía créditos, deudas en dólares o cosas de eso? no, gracias a Dios no había todavía, yo estaba todo en moneda nacional, pero la mera verdad, yo estaba en Hermosillo con los distribuidores en Hermosillo y sale la cosa esa de la novedad, pues que hay una devaluación y que pues, yo le tuve que hablar a Gosler para que me dijera qué era una devaluación, ¿verdad? Pues era una cosa que no la razonaba, ¿en qué me va a afectar la devaluación, ¿verdad? No, pues vámonos de regreso aquí a Torreón y a ver, y a ver, y a ver, y a ver. Y entiende uno qué es una devaluación, pero los efectos que nos causó, pues si llegabas a vender 1 millón o 2 millones o 40 millones o 50 o 100, los que fueran, pues de repente tu capital de trabajo ya era menos. Una cosa impresionante, de veras impresionante, que a los 26 años digas, caray, pero si vamos en la trompa de la máquina de esta capacidad, y ahora, pero sin decir agua va, ahora vas en esta, papá. Y esa es tu realidad. Sí, yo creo que esa es una de las partes que los empresarios tienen que entender que, pues las reglas cambian, ¿no? Como vibro, puede uno estar muy contento de que van las cosas bien y pum, de repente cambia todo. Y bueno, en Coparmex tenemos varias de nuestras filosofías, pero una de las más importantes es el tema de la familia. Creemos que un empresario no está completo, o sea, no es nomás vender y ganar dinero, sino cómo llevas una armonía en la parte de tu familia. Platíqueme de su señora y cómo ella ayudó para que usted sea el empresario que es hoy o que en el crecimiento de Hopper. Fue básico, muy, muy importante. Pobre porque tuvimos que viajar demasiado. Nos casamos en el 75. Todavía estaba el desarrollo de ese crédito que obtuvimos en el 73 y medio, 74. Estábamos pues generando los ingresos juntos y realmente mis hijos nacieron 76, 77 seguidos y el otro ya en el 80. Pero pues a cargarlos y a irnos porque duraba yo 45 días en toda la zona del Pacífico. Era ciudad por ciudad. ¿Y qué hace usted? ¿Vendía? Vendedor. Y en las noches no había celulares, tenía que hablar con el contador y tenía que hablar con la secretaria que atendía las demás distribuciones para ver qué novedades. Era teléfono en las noches, ellos tenían que quedarse a trabajar para que yo saliendo de las ferreterías, de los distribuidores de maquinaria, pues
ver que él seguía, porque acá éramos solos, no había más dirección, era contador, secretaria, ayudantes, auxiliares en la oficina, pero no había, pues, que un gerente de ventas y que no, era una empresa pequeña, ¿verdad? Estábamos... Pues usted era gerente de ventas, gerente de recursos humanos, gerente de... Era como un menteolato así para deshacer bolitas, porque eran puras cositas que salían, ¿verdad? Y las tenías que arreglar, no te quedaba otra. Entonces, pues, como estuvieron 14 años con mi papá, los de oficina, entonces ya me conocían muy bien, yo los conocía bastante ¿Y bien. lo aceptaron bien usted? O sea, No, yo no tuve problemas, yo di el brinco ese tan forzado y tan doloroso porque adoraban a mi papá, lo adoraban los trabajadores, o sea, hasta yo le decía, aliviánate, porque luego, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Pues ya en lugar de uno tienes 40 o 50 hijos, ¿verdad? Cálmate, porque pues esto va por todos, ¿verdad? Pero así era su forma de ser, era muy fácil de hacer la amistad, ¿verdad? Y ya voy a ser el padrino del torneo, y lo hacía con un gusto tremendo, ¿verdad? O sea, tenía ese carisma. Entonces, cuando yo me quedo, pues entre el dolor que hubo de que ellos perdieron también a un ser querido, de que no teníamos contacto, ¿verdad? Y muy bien, sí había fricciones, sí había opiniones, sí había cosas. fue ¿verdad? Alzheimer su papá, ¿verdad? Entonces Pues, perdió la... pues es un Alzheimer muy relativo porque fue una radiación. Él tenía cáncer de piel y yo creo que yo tengo cáncer de piel hace 18 años y me lo han tratado sin ningún problema. O sea, fue un mal tratamiento, una mala praxis. Pues no puedo decir tanto, ¿verdad? Pero de que fue una radiación equivocada, ¿verdad? Porque pues un Alzheimer es Progresivo. Sí, y en poco tiempo también, pero no en 3 meses. O sea, no son tan inmediatos, ¿verdad? Y de repente hay lucidez y de repente no, y acá fue una cosa De un día de una semana a otra. Sí, o sea, realmente cuando fuimos a pedir a mis suegros a la hija, pues y era en el 74, o sea, fue una cosa... O sea, esos años fueron así rapidísimos para usted. Rapidísimo. Y platícame, entonces su señora le ayudaba porque se llevaba a los niños con usted en el carro a andar vendiendo ahí en el Pacífico. No, y una cosa criminal, pero yo sí quería que ella estuviera en casa, pero no, queríamos estar juntos. Pero, no sé si se acuerden, pero en ese entonces los carros de aire acondicionado, si uno los dejaba andando con el aire, se calentaban, muy grosos carros, era otro tipo de aire acondicionado, ahora están integrados, antes era un aparato ahí que traías, los Mark IV, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas, pero total, pues apágale y sálganse y el calor y 2 horas o 3 horas y luego a otro. Y luego yo tenía que comer con unas gentes y con otros y cenar. Y ella cuidar a los niños y estar ahí de apoyo. Así es. O sea, era una cosa que su sacrificio fue terrible, no y es... lo dejé empezando, apenas casados, o sea, de que, ¿a qué me vine a meter, verdad? No, y además una cosa que nos reímos ahora, ¿verdad? Ahora. Pero en ese entonces mi papá y mi mamá llevaban un costo-beneficio, un costo de que los vendedores, en este caso yo, tenía que tener una cantidad de ventas y lo que yo podía gastar era los tanto. Viáticos. Eran así los viáticos, pero tenías un porcentaje tan bajo porque querían el 3-1 acá, ¿verdad? O sea, era una cosa absurda, pero aquí era una cantidad limitada para llegar a las ventas. Entonces siempre teníamos que ver cómo íbamos vendiendo y cómo podíamos ir gastando. No podía haber despilfarro porque realmente el hecho de que mi papá estuviera afuera no tenía nada que ver. Para nosotros él existía y él era la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? O sea, para mí era como si estuviera, como si realmente yo tenía que dar cuentas a ellos de todo absolutamente. ¿Algún consejo que le diera a su papá cuando estaba lúcido, que le haya dicho del negocio, ten cuidado con esto? Sí, cómo no, de la gente,
la falta de confianza de mucha gente, que no me abriera mucho con las gentes, porque pues él sabía que estaba yo acostumbrado a una familia. Sí, eran sus cuates desde niño. A oírlos a todo, y no todos eran así, ¿verdad? Y hubo muchas cosas que realmente pues lo van enseñando a uno a tener ciertas precauciones, ¿verdad? Eso, así pasó. Oiga, y seguimos con el tema de la familia, y dentro del tema de la familia, pues intervienen los 3 chavos que tiene. Uh-huh. Los conozco muy bien a los 3. Lástima, pero bueno. Y esta parte también la quiero platicar dentro de este podcast, porque es el tema de la participación ciudadana. Yo veo a sus hijos muy involucrados en consejos, en patronatos, o sea, la verdad es que son bastante movidos. ¿Cómo ve usted el tema de la participación ciudadana? ¿Por qué el empresario debe de salirse de su ciclo de estar en la empresa atendiendo y dedicarle tiempo a su comunidad? Yo sí lo veo importante. Yo veo que hay edades. No, para mí el consejo no es inmediato empezar con otras empresas a apoyar, otros grupos. Para mí era importante estar unos 15 o 20 años clavado, respondiendo, produciendo, empapándote, relacionándote, pero no estar fuera. Eso es lo que yo les pedí a ellos. En el 95 entró el último, Fernando. Fernando no es el más chico, es otro, Rodrigo. Pero él estaba en el fútbol, en el Tecnológico de Monterrey, y para él era su vida. Entonces los otros 2 se vinieron conmigo antes. ¿A qué edades? No puedo decir así tanto porque me critican, porque dicen que yo les quité su niñez y su juventud, pero realmente en secundaria. Y ellos iban a lavar fierros y a hacer la tarea. Jorge y Rodrigo. Pero poco a poco empezaban a arañar y querían, si no iban, no había gasolina. O sea, ahí se quedaban, no había gasolina. Nunca hubo domingos, nunca. O iban o que Dios nos acompañe. O sea que el pobre Fer no tenía para llevar a la novia porque pues no iba. No, pero él lo trataba yo igual porque estaba y en el deporte. Y un equipo triunfador. Le dije, si tu equipo es mediocre, vente, papacito, que aquí haces falta, ¿verdad? El Tecnológico de Monterrey en fútbol fue a ganar un campeonato en Guadalajara. O sea, tenían sus méritos, había entrenadores increíbles en el Tecnológico de Monterrey. Flaco Sánchez. El Flaco, pero tremendo ese hombre. Bueno, y así varios, ¿verdad? Pero él fue el último y entró en el 95. Ese fue un año terrible. Yo creo que es el error más grande, así que yo cometí de empresario. Fue un crimen porque ya habíamos vivido devaluaciones con una bola de presidentes excelentes, así, excelentes. Y devaluaciones, y te hacían a la mitad, y te hacían a la mitad, y te hartas, de veras, de que te maltraten de una forma tan fuerte y te dañen a tu empresa de una manera terrible, porque esas devaluaciones era corrupción, no había más, pues eran generadas de gentes que no tenían la capacidad para estar llevando a nuestro país. Sí, puro ratero. Era corrupción, ¿verdad? Que en ese entonces como que era un poder absoluto y no había nada de la palabra corrupción. Entonces en el 94 yo cometí el error, pusimos candados en la fábrica para protegernos de las devaluaciones. Ya todo era en dólares y no nos importaba quién fuera, era en dólares, papá. Yo ya no me la juego, pero que no, patriota. No, yo no soy patriota. Yo soy responsable de esta fábrica y así nos vamos. Ok. En el 94, esos candados se quedaron, pero en el 94 estaba Salinas. Y Salinas llevó a México hacia arriba, sea lo que sea, impresionante. Yo dije, ay, pues este güey es de otra generación, ¿verdad? Este es otra cosa. Carreteras y el tren y, bueno, impresionante lo que hizo Salinas para mí, para mi manera de ver las cosas, para mí como me gustaba que fuera el gobierno. Y tomo la bendita decisión, 1 año y medio antes de que él terminara,
Me voy con los distribuidores. Hicimos juntas en Culiacán, en Hermosillo, en México, en Monterrey, muchas reuniones en el año y medio. Hay que aprovechar. El siguiente sexenio, México se va a despegar. Vamos a meternos, pero de lleno, ¿verdad? Ya éramos como 80 distribuidores, ya teníamos una fuerza importante, letal, ¿verdad? Ya pegaba duro Hopper, ¿verdad? Y teníamos competidores terriblemente más grandes, ¿verdad? O sea, y no lo sentíamos, nosotros produciendo y produciendo y produciendo. Pues convencí a los distribuidores y les dije, bueno, yo me voy a España a traer estas máquinas y estas, y nos fortalecemos con la red de distribuidores, van a tener más equipos, van a tener más utilidades, pues que me compran más equipos Hopper y ahí nos vamos, ¿verdad? Pues ahí voy, de burro. Junté a la familia y les dije, pues hemos trabajado duro, vámonos a España con los fabricantes a hablar y de ahí nos vamos al Nilo, al barquito ese famoso del Nilo. En diciembre íbamos a pasar Navidad en un barquito ahí. El famoso error de diciembre. Sí, y arreglé con todos los fabricantes, cartas de crédito, unos créditos terribles en dólares y una cosa impresionante. Los barcos empezaban a salir en Navidad para acá. Pues desde el 20 empezaron, estábamos en el barquito, pues ahí ya antes no había nada, no había celulares, llegaban ahí un fax y cosas increíbles. Sí, usted estaba completamente desconectado. Y además yo estaba seguro que realmente iba a México por otro camino, ¿verdad? Que Salinas había sido la maravilla cuando fue el error más grande haber creído en él, ¿verdad? Fue terrible. Claro que le echaron la culpa al que siguió y todo, pero bueno, para mí algo se hizo mal que le explotó al otro. Y empieza el problema grave en diciembre, ahí se alteró la moneda de una forma más fuerte y empieza Zedillo a más o menos capotear las cosas, pero ya estábamos al doble y al triple y a una locura, ¿verdad? Y las máquinas ya habían salido. O sea, yo ya no podía decir que no, siempre no. Sí, ya dijo mi mamá que siempre no. Ya no podía, y era, si habíamos pedido 3 millones de dólares, pues ya eran 6 millones. En pesos ya me refiero, era el doble. Ya era el doble, ¿verdad? Hijos de la mañana. Y los equipos no aguantaban tanto precio, ¿verdad? O sea, el mercado no respondía para esos montos. Para subirle al doble a la no maquinaria. Aguantaban, ¿verdad? Pero lo peor del caso fue que en el 95 fue una devaluación terrible en el sentido de que fue, como dicen, telúrica y trepidatoria y de oscilatoria. Y hasta Godzilla y todo. Todo, porque fue una devaluación criminal. Las ventas de Hopper, si eran 5 pesos, se perdieron el 80% en el 95. ¿Cómo? Nada más el día que tengan que hablar con un operador que estuvo contigo 30 años y lo tengas que despedir, ya te quiero ver, como los meros hombres, ¿verdad? Y no le puedes pagar y lo tienes que liquidar para que cuando menos tenga algo. O sea, momentos que provocaron esas gentes que se equivocaron, que dañaron a muchas empresas. A nosotros nos hicieron un daño terrible. Todo el año del 95 fue pésimo. Pero, pues como dicen, ¿verdad? Si te pones a llorar te empinas y te quedas frito. Y como ya estaban mis 3 hijos ahí, chiquillos, pues. Sí, pero ya eran necios como ellos solos, nunca se les quitó, ¿verdad? Entonces agarré al Fernando y empezó a producir de una manera. Hay unos términos que se llaman canvaseo, es una venta de puerta por puerta. Vendían sillas y mecedoras y cosas. O sea, de vender revolvedoras empezaron a vender. No, o sea, vimos que necesitábamos a fabricar algo
para poder pagar la mano de obra. No queríamos ganar, queríamos capotear el 95 de una manera, produciendo cosas que mantuviéramos a nuestra gente clave, ¿verdad? Agarré una persona y me fui todo Estados Unidos buscando ventas de muebles de fierro forjado, porque yo podía hacer el fierro. Pero era un giro diferente. Que no ni lo conocía ni nada. Y los acabados de pintura de un mueble a una máquina, sí hay una diferencia terrible. Es una palabra que se llama electrostática, la pintura, y regresaba y se pegaba al producto, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer esas cosas, pero ya con los tres. Entonces ellos sí empezaron muy chicos, pero yo le doy gracias a Dios a que ahí se conocieron como hermanos toda la vida y aceptando la voluntad de su madre de una manera. Pero como empresarios ahí les tocó lo duro, lo más duro les tocó. Y de ahí tuvimos 15 años juntos trabajando, y eso nos permitió que ellos realmente estaban de a tiro chiquitillos. Mire, 77 a 87 son 10 años. Sí. 88, 89, 90, 91, 92, 3, 4. Tenían 17 años Jorge. Así es. Y 16 años Fer, y a lo mejor 14 Rodrigo. Estaban chiquitillos. No, si por eso me acusan. Que les quitó su infancia. Sí, pero pues están tontos, ¿verdad? Porque realmente aprendieron a trabajar muchísimo. A la mala, aprendieron a la mala. Pero bastante bien. Y la parte ese podría decir que fue su más grande error. ¿Y haber creído. ¿Qué aprendió de ese error? No, que realmente tenemos que jugar las cartas perfectamente. No podemos dejar nada al azar un empresario. Nada no podemos dejar al azar. Si no se puede, no se puede, y buscar los canales lo más claros posibles, los más seguros para poder caminar. Queremos adelantarnos mucho en el paso y no podemos. Una cosa que también me critican mucho mis hijos es que como vivimos muy acelerados, muy con altas y bajas en ese año, precisamente nada más la baja, yo decidí salirme a los 60 años de trabajar. O sea, yo tengo 12 años de ser el ejecutivo más joven. Así, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo fue esa decisión? O sea, ¿cuándo dijo usted, sabe qué? ¿O eso fue una decisión desde niño que usted dijo, yo hasta los 60 voy a trabajar? No. ¿O cómo fue? No, realmente... ¿En qué año fue y cómo fue? En el 2000. En el 2005 yo empecé a que quería retirarme temprano. No tenía claro de los 60 años, pero en el 2000 empezaron cambios muy fuertes. En el 2000, haz de cuenta que yo les aviso a mis hijos, prepárense, porque... Les quedan 5 añitos. Ahí vamos, y me salí yo en el 2010. Pero todavía en el 2007 ellos no me creían. Les digo, ya tenemos 15 años juntos. Ya, yo no les puedo transmitir absolutamente nada. Ya ustedes están con herramientas mucho mejores técnicas que las que yo tenía. Así es que van a poder sin problema, ya se acomodaron. Yo cometí el error de que uno era contador y lo puse en la administración, y a otro acá y a otro acá. Y no es así. Las carreras son importantes y son básicas para ver dónde trabajan, pero a la hora de... Las personalidades, ¿no? Sí, y sus afinidades con ciertas cosas, ¿verdad? Rodrigo es una persona que si se pone en un lugar, luego ya no le da chance de hablar a nadie. Digo, cállate, sí, ¿verdad? O sea, cálmate, esto es para todos, ¿verdad? Y Fernando es un ingeniero mecánico administrador de primer nivel y es administrador de empresas, ¿verdad? Ese no sabía ni la hora nacional de la mecánica, de veras. Ustedes le preguntan las palabras técnicas de engranes, de valeros, de transmisión de potencia. Impresionante, pero impresionante, ¿verdad? Los procesos de producción los domina de una manera terrible. Y Jorge en administración no se ubica
impresionante, ¿verdad? Tiene una facilidad. ¿Y algún momento tuvo miedo de tomar esa decisión o ya estaba usted muy seguro? No, los vi trabajar 15 años, los vi muy fuerte. Una vez, también de esas cosas que le pasa a uno con sus hijos, ¿verdad? Cuando ya sabían que yo me iba, no me hicieron caso y me seguían mandando trabajo y mandando trabajo. Entonces dije, ok, fíjense bien que en el 2007 me voy a Italia. Ah, qué bueno, pues 10 días, okay. No, 40. Pero aliviánate, pero ¿cómo? ¿Cómo nos vas a dejar solos? 40 días, viejito. Pues les quitó las rueditas a la bicicleta, vámonos solitos. Vámonos. Y ahí empezaron a entender. Pero lo que yo quería comentar es que viene una oportunidad enorme de una persona canadiense que tenía una fábrica idéntica a Hopper, idéntica. Pero Hopper tenía 50 años en ese entonces y ellos tenían 80. Órale. O sea, ya tenían el mercado canadiense y mucho mercado americano controlado, con calidad impresionante, ¿verdad? Y sale el nieto, la tercera generación, y Fernando, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué onda contigo? Y qué bonito, quiero ir a la fábrica. Te la vendo. Hijo de la mañana, yo creí que pues iba a juzgar loco y ya se acabó. No, empezaron. No, imagínense, yo me salgo en el 10 y en el 7 una compra de una fábrica canadiense. Hijo de la Con mañana. Operaciones en todo Estados Unidos y en Canadá. Pues entonces dije, ay, Virgencita Santa, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Si yo decido que no la compren. Pero ellos están para dar a otro nivel, ¿verdad? Y la compraron. Y que Dios nos agarró confesados, pues la pagaron, gracias a Dios, no sé si se acuerden, en 2007, 2008 en Estados Unidos fue una economía terrible. Y en la construcción fue Allá, donde le pegó muy pues fuerte. las casas, era una cosa terrible, ¿verdad? Bueno, pues ahora es un pilar muy importante de la empresa. O sea, son cosas que por eso nunca cambié de opinión, porque ya estaban. Y siendo 3 hombres encarrilados y con ese power que tienen, no, les dije, estos me van a dar un infarto. Yo lo quiero felicitar, la verdad es que sus 3 hijos, yo los conozco, los 3 son grandes empresarios, participan activamente. Hay una frase que decimos que donde hay un Consejo hay un Pérez, entonces andan en todos lados. Yo no lo sabía, pero ahora les voy a decir. Son muy participativos en el tema de organismos empresariales y de sociedad civil, pues el mismo Canacintra Jorge, Claro. IMEF, Rodrigo, Fer, CCI, etcétera. O sea, la verdad es que sí, algo bueno les dejó porque son personas que aportan a su comunidad y aportan de manera positiva, porque hay mucha gente que participa en consejo y nomás levanta la mano, ¿no? Y ellos son de participar y de decir y de hacer yo conocí a Fer en Laguna Yo Te Quiero hace 10 años, entonces, bueno, más. Sí. Entonces, y ya por último, me gustaría que me platicara, aquí en este podcast la idea es que también nos escuchen muchos jóvenes. ¿Cuáles serían los consejos que usted le daría a un joven emprendedor? Usted que ya está en ese proceso de poder, con su experiencia, decirnos qué consejo les daría. A lo mejor les va a parecer muy absurdo, pero yo creo que mi consejo sería que todos tendieran a ser independientes, todos. Yo sé que hay muchísimas personas que tienen el feeling de ser empleados de empresas, ser CEOs importantes que van a producir muchísimo en las compañías, pero yo sí quisiera que la mayoría pudiera luchar. ¿Y qué necesita alguien para poder aventarse? Yo creo también, ¿verdad? A lo mejor también les parece absurdo, pero no sé si sepan que China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, pero nomás por decir 4, son todos los países, sacan una lista cada año sacan una lista de los 300 o 500 inventos que gente desarrolló. Nada más con que estudien 6 meses todos los países en el sentido de ver los inventos que sacó la gente y ver cuáles les hace clic su neurona,
para aplicarlo a la vida real, a la casa, a la industria, a las madererías. Hay 1000 cosas que están inventando diarios y no pueden sacarlos adelante, los inventos, no pueden, no tienen, son sabios. Entonces no tienen manera de desarrollar ese producto. Y si un mexicano emprendedor le hace clip y platica y se entuba y se relaciona, y pueden lograr 1000 cosas. Puede ser un nicho muy raro de mercado, pero le pegan a un producto químico, mecánico, eléctrico. Si ven esas listas de esos países, se cansan de ver los inventos que hay. Esa sería, para mi manera de ver, una recomendación. Una herramienta que pueden tener y no les cuesta, porque le pican al internet y les avientan la información. Y yo creo que también usted es un muy buen ejemplo, no nomás para los jóvenes empresarios, sino para todos los empresarios en el tema de soltar y confiar. Porque yo creo que hay muchos empresarios que tienen sus hijos, pero no sueltan. No, usted los soltó a los 70 años, 60. A los pues, relativamente chavos los soltó con sus hijos chavos, aunque tenían 15 años trabajando en el negocio, pero eso habla de mucho valor y también de decir que no toda la vida es trabajo, sino también hay que disfrutar lo que uno desarrolló en función de poder dedicarse a disfrutar a su señora, a disfrutar a sus hijos, en este caso sus nietos y toda esta parte. Lo quiero felicitar por esa parte y por los grandes hijos que tiene, Muchísimas gracias. Que son, los conozco bien a los tres. No, pues, muchas gracias, don Jorge. La verdad es que podría estar aquí otras 3 horas. Ahorita me están avisando allá, me dicen así con los dedos. Llevamos 10, 20, 30 y ya llevamos 50 minutos que se fueron de volada. No, mil perdones. No, padrísimo. Se fueron como si hubieran sido 5 minutos. Le quiero agradecer mucho por su tiempo y pues en Coparmex, pues Fer es nuestro presidente de la Comisión Anticorrupción, entonces pues estamos trabajando de la mano en muchos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, pues a todos ustedes, gracias por escuchar y ver este podcast con don Jorge Pérez y esperamos que nos acompañen en los siguientes capítulos donde vienen otras historias bastante interesantes de gente que está cambiando a la comarca lagunera. Gracias.